Cuando las personas se reconcilian con su imagen, Caro, de verdad que la vida les cambia. Si uno no empieza a cambiar desde adentro, no hay asesoría ni cambio de look que te pueda rescatar. Vístete con lo que te haga feliz, con lo que te haga sentir segura, con lo que te haga sentir real, fabulosa, fascinante. Eso es lo que está en tendencia. Aléjense de esos TikTokers, de esos influencers de moda que te dicen, no te pongas eso no te queda. Si eres rellenita, si eres chiquita, si eres caderona, no uses esto. Hay que alejarse mucho de eso porque la gente, lo que tú dices, Caro, es cierto, la gente se trauma, la gente se siente mal, la gente le afecta la autoestima y eso es lo más fuerte a la hora de vestir. La moda sostenible era el camino y la solución para frenar lo que estaba pasando con el cambio climático. La moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Hice esa combinación y esa fusión de ser una guía de estilo consciente, donde la columna vertebral del libro es la sostenibilidad. Hola, ¿cómo están? Como siempre, gracias por su apoyo. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún episodio. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es asesor de moda que no solo entiende de tendencias. Él es autor del libro Moda para tu bolsillo, donde propone una visión consciente y realista de la moda. Él es Patricio Nieto. Bienvenido, Pato. Gracias por acompañarnos. Hola querida Caro, muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por este espacio tan importante para poder conversar de cosas súper positivas. Qué gusto tenerte. ¿En qué parte del mundo te encuentras En actualmente? Quito, en la mitad del mundo, literal. En Quito, Ecuador. Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, en el centro del mundo estamos. Qué lindo. ¿De dónde eres, Pato? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco. A ver, yo nací en Machala, viví en Machala hasta los 17 años, luego me fui a la universidad, estudié justamente en Cuenca, que es una de mis ciudades predilectas, viví casi 4 años y medio, luego de eso me fui para Guayaquil, donde empecé mi primer trabajo. Yo soy licenciado en comunicación social y me fui a trabajar en Ecuavisa, que era uno de mis sueños, empezar ahí. Ya te hablo hace muchos años, 2004, 2005. Y luego de ello, pues estuve un tiempo en Guayaquil y luego ya vine para Quito a radicarme y de ahí me he quedado aquí en la capital. ¿Y recuerdas en todo tu transcurso, no? ¿Recuerdas a esa persona en tu vida que te inspiró en estilo y que te hizo empezar a pensar en la moda, este poder especial que tiene? Sí, sin duda alguna mi padre. Mira, mi padre fue artista, se graduó en Bellas Artes, pintaba espectacular, nos dejó de herencia unos cuadros maravillosos, fue profesor de pintura en el colegio, de hecho fue mi profesor incluso, y mi padre siempre tenía esa convicción de que el arte podía salvar a muchas personas y que el arte podía, no solamente te inspiraba, te podía abrir puertas, pero además te podía ayudar a salir de tu depresión, de tal vez de un mal momento, que el arte te servía para muchísimas cosas. Desafortunadamente tengo que decir que ni yo ni mis dos hermanos heredamos el arte de la pintura, de dibujar. Él desde pequeño siempre nos enseñó, nos inculcó, siempre quiso que heredáramos ese arte maravilloso y me apena muchísimo porque me hubiese encantado ser un artista como él. Pero yo siempre le decía a mi padre, yo tengo el don del gusto por el color, de la combinación, tengo el gusto por atrapar tendencias, por saber qué se puede, qué se viene, cómo combinar, cómo colocar las cosas. Y mi padre siempre estuvo orgulloso de mí en ese sentido, porque, por ejemplo, soy diseñador interior frustrado, pero siempre mi departamento, mis casas siempre han estado decoradas por mí de una manera muy a mi estilo, muy disruptivas, diferentes, muy coloridas, que es parte de mi estilo y así mismo con el estilo a la hora de vestirme. Entonces mi padre siempre me decía, ok, bueno, no tienes el don del arte como tal, pero tienes ese otro don que es el arte de combinar, de poder saber, de tener ese ojo clínico, de saber cuáles son los colores, qué es la tendencia, cómo se combina, cómo va, y de eso estoy muy, pero muy, muy agradecido con él. Y seguramente, aparte de tener tu papi ese don artístico en cuanto a pinturas, también lo tenía en la moda, o sea, inconscientemente sí lo hacían. No se Sí, fijaba en ti, por ejemplo, no te decía, a ver, mijito, esto no combina, algo así, ¿no? siempre. Sabes que, de hecho, en mi libro, te voy a entrar un poco en contexto con el tema de mi libro. En Moda para tu bolsillo, mi libro, cuando empecé a escribirlo en pandemia, algo muy importante para mí era que la lectora, porque es un libro dirigido 100% para mujeres,
Y para mí era muy importante poder conectar con la lectora, que la lectora primero sepa quién soy yo. Yo soy una persona hasta cierto punto desconocida y para mí era muy importante que la lectora pueda decir, ok, ¿cómo este chico me va a recomendar a mí? ¿Por qué este chico me viene? ¿Qué le da la autoridad a él para darme estas recomendaciones a mí? Entonces, empiezo el libro justamente con mi historia de que yo era un consumidor irresponsable y de cómo nace mi gusto por la moda, por la conciencia, por los colores. Y hablo justamente esta parte de mi infancia que siempre la recuerdo. Mi papá siempre, él era muy fashion a la hora de vestir, siempre con sus guayaberas, con sus chaquetas de jean, combinaba colores fuertes con colores claros, o sea, era una cosa increíble. Y cada vez que él viajaba, siempre me traía a mí los zapatos, los pantalones, las chaquetas más coloridas, más estrafalarias, y a mí me encantaba, me traía boinas, yo de chiquito andaba con boinas, con mocasines, o sea, era muy raro para la época, yo soy del 82, entonces para la época era como raro ver un niño vestido de esa forma, entonces él sabía que era lo que me gustaba y que yo lo disfrutaba y que me encantaba. Entonces, sí, desde siempre mi papá me motivó mucho a ser diferente, a no tenerle miedo a las diferencias, a aceptarte a cómo eres en realidad y que no le debes tener miedo a absolutamente nada. Caro, ahora vivimos mucho en una época en el qué dirán, vivimos con ese miedo del qué vergüenza y si me pongo esto, no, me van a criticar. Mi padre desde pequeño siempre me enseñó a afrontar eso, a pesar de que mi adolescencia y tal vez parte de la época del colegio siempre tuve mucho, me reprimía mucho por eso, porque me daba terror del qué dirán, de qué me van a criticar, cómo me van a juzgar, pero cuando fui creciendo y evolucionando, entendí que mi padre me estaba preparando justamente para eso y ahora es algo que disfruto mucho, ir por la calle con chaquetas coloridas, con gorras combinadas con bermudas, o sea, vestirte como yo quiero, porque logré entender que no tengo que complacer absolutamente a nadie, sino es mi gusto por mí mismo y que la única persona que tengo que complacer es a mí y que quien tiene que divertirse y quien tiene que disfrutar soy yo. Y me da exactamente igual a estas alturas del partido que tengo 42 años, cuando alguien me dice, ay, pero no te queda la chaqueta, y yo, ah, chévere, o sea, qué bien, o sea, si no me queda, pues chévere, o sea, Gracias mientras por a tu mí me opinión. guste, me da exactamente igual. Y en mi libro trato justamente de eso, de impulsar, de motivar, de hacer que la lectora pierda esa vergüenza, pierda ese miedo, porque he tenido clientas de 50, de 55 años que me dicen, ay Patricio, sabes que yo a mis 20 me moría por usar minifaldas, pero me daba vergüenza, tal vez por mi cuerpo o el por qué dirán, y ahora se arrepienten. Entonces, en mi libro trato de impulsarles eso y decirles, o sea, tenemos una sola vida. No somos como los gatos que tenemos siete, tenemos una y hay Así que es. aprovecharla, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y la ropa, la moda se ha hecho para eso, para disfrutarla todo el tiempo. No es algo que es no es una obligación, es una diversión, no tiene que ser un dolor de cabeza. Y en mi libro, y ahora, por ejemplo, en Quito, veo muchísimo, en Ecuador en general, veo mucho la generación Z que justamente rompe con eso. Tú ves mucho a la gente en el centro, en el metro, en las calles, vestidos como ellos quieren, cómo lo disfrutan. Es parte de su revolución de todos los días. Y les digo en mi libro, no critiquen. Más bien Exacto. copien eso, copien que esa gente está siendo feliz. Esa persona que tú la ves muy estrafalaria caminando por las calles, créeme que son 100% feliz. La Sí. persona que critica no es feliz, por eso critica. No. Entonces, hay que disfrutarlo. Y lo interesante, Pato, de tu propuesta es que justamente rompe con algo muy común, ¿no? Estos, bueno, ciertos asesores de moda que con mucha facilidad dicen, bueno, esto ya no está de moda, bótalo. Sí, Y pareciera que no entienden el esfuerzo que hay detrás de comprar una prenda, ¿no? Porque, bueno, y exacto. más allá de eso, ¿no? Un comentario así puede inclusive afectar el autoestima de Por alguien. supuesto, Y por lo peor supuesto. es que muchísima gente sigue este tipo de consejos. Por eso tu visión resulta tan refrescante y necesaria, Pato. Mira, de hecho, también en mi libro les recalco mucho eso, por favor. Aléjense de esos TikTokers, de esos influencers de moda que te dicen, no te pongas eso no te queda. Si eres rellenita, si eres chiquita, si eres caderona, no uses esto. Y yo digo, hay un chico que siempre lo nombro, no sé ni cómo se llama, pero siempre me aparece en TikTok. Y el chico siempre dice, si tienes 40 años, no uses Converse. Y yo así como, ¿dónde dice que no tengo que usar Converse si tengo 40 años? O sea, ¿en dónde me explicas o con qué autoridad me dices tú que si yo tengo 40 años y me gustan los Converse no debo utilizarlos? Entonces,
hay que alejarse mucho de eso porque la gente, lo que tú dices, Caro, es cierto, la gente se trauma, la gente se siente mal, la gente le afecta la autoestima y eso es lo más fuerte a la hora de vestir. He tenido clientas que tienen dos closets repletos, incluso clientas que tienen ropa de diseñador, de marca, pero cuando tu imagen interna no está al 100% trabajada, perdonada, es imposible. Tú te puedes vestir de alta costura, que eso se va a ver como ropa barata. Y cuando tú estás aceptado, reconciliado con tu imagen, cuando te ves al espejo todos los días y te dices, qué guapo que soy, te puedes poner una funda de basura que te vas a ver espectacular. Eso de que si eres rellenita el color blanco no te queda, eso no existe. O sea, eso ya está out. Ahorita lo que está en tendencia es vístete con lo que te haga feliz, con lo que te haga sentir segura, con lo que te haga sentir real, fabulosa, fascinante. Eso es lo que está en tendencia. Y en mi libro es una guía de estilo consciente que justamente va por ahí. Es decirle a la cliente, decirle a la lectora, ok, te voy a dar las herramientas, ten, aquí están las herramientas, pero al final quien tiene la última palabra eres tú. Exacto. Yo No te, es si yo te decirle qué puedo hacer. decir, exacto, yo no te voy a decir ni te voy a imponer qué hacer. No, no, eso lo decides tú. Si te dicen que eres rellenita y el color blanco dicen que te hace efectivamente el color blanco a una persona que es voluptuosa, hace que se la vea mucho más grande, pero si a ti el color blanco te hace sentir increíble, espectacular, o sea, tienes que usarlo nomás. O sea, todo tu closet debe ser blanco porque si eso te hace sentir bien todos los días, sencillamente tienes que utilizarlo. En las redes sociales, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque también tiene su lado positivo, pero en el tema de la moda, de la asesoría de imagen, me he topado muchísimo con TikTokers y gente que te impone reglas. Y ya las reglas no existen, eso quedó out. Me dicen a veces las clientas, es que debo combinar la cartera, el cinturón y los zapatos. Y les digo, eso ya no existe, eso ya está out, eso quedó para la época de las abuelitas, donde sí era una regla muy estricta a la hora de vestir, pero estamos en una era en el que eso quedó atrás, en el que lo Exacto. único que nos resta es divertirnos, divertirnos con la ropa, divertirnos con las texturas, con los colores y hacer de eso una combinación tan fresca, tan bonita, que a ti interiormente te haga verte bien. Oye, Pato, ¿qué es lo que hizo en ti decidirte por escribir este libro? O sea, ¿cuál es la gota que derramó el vaso? Las deudas. Sencillamente, mira, en el 2014 tuve la fortuna, siempre trabajé en televisión y en el 2014 tuve de esos vuelcos de la vida que te arrastran y tú no sabes a dónde te llevan y me llevó el mundo de la política. Yo siempre fui alejado de la política, trataba de no involucrarme, no era algo que me gustaba y de pronto entro a hacer comunicación política y encontré un mundo que me gusta mucho, que lo disfruto, que me encanta y dentro de ese mundo pues también quise conectarlo, justamente articularlo con lo que yo hago, que es la asesoría de imagen y empecé con mi primer jefe, empecé en la Asamblea Nacional, con mi primer jefe que era asambleísta por el exterior. Él lo cogí de conejillo de India y dije, bueno, voy a aplicar aquí mis conocimientos para configurar su imagen, para transformar la imagen de este asambleísta, pues, y ver qué sucede. Y con este asambleísta, pues, modestia aparte, hice un muy buen trabajo porque de verdad que entendió que como te ven te tratan, entendió que la imagen no es importante, sino importantísima, y que para ser hay que parecer. Son conceptos fundamentales a la hora de configurar una imagen. Entonces, tuve la oportunidad de viajar muchísimo y, claro, yo me volvía loco en los viajes, comencé a comprar cosas súper innecesarias como portaternos, cojines, botones, todo lo innecesario que te puedas imaginar, lo compraba porque estaba barato. Ropa que no necesitaba, bueno. Y llegó un punto en que me terminé endeudando y dije, ¿y ahora qué hago? Si me gusta vestirme, si me gusta la moda. Y de pronto descubro los famosos pulgueros, que me parece un nombre terrible, además, como le dicen pulgueros, y encontré las tiendas de segunda mano, y para mí eran las tiendas yo les decía la tienda de los tesoros perdidos, porque encontré ropa de diseñador, ropa en muy buenas condiciones, y sobre todo a buen precio. Entonces dije, ok, pero ¿por qué esta ropa es tan barata? ¿Por qué no sabía de esto? Entonces comencé a investigar y en pandemia que estábamos encerrados y que tuve mucho más tiempo, empecé a investigar un poco más y descubrí que estas tiendas obviamente ofrecen ropa de segunda mano, utilizada, ropa que obviamente ha sido curada, que ha sido desinfectada para ser vendida, obviamente a menor precio, y entendí
que detrás del fascinante mundo de la moda existe un mundo súper oscuro que absolutamente nadie hablaba hasta ese entonces. En Ecuador mucho menos no se hablaba, ya en España por supuesto que sí, en Europa, en Estados Unidos se hablaba ya mucho del fast fashion, de la esclavitud moderna, y comencé a investigar un poco más y me empecé a darme cuenta de que lo que estaba haciendo yo con estos gastos innecesarios, que estaba motivando, incentivando a que esta esclavitud moderna, que niños, niñas, hombres y mujeres trabajen en las peores condiciones, y que en pleno 2020 y en pleno 2025 sigamos hablando de esclavitud moderna. Entonces me adentré muchísimo a este mundo de la sostenibilidad, comencé a leer, a investigar, a hacer relaciones y contactos con influencers en Europa, aquí mismo en Colombia, en México. Me metí en cursos para un poco investigar y saber ¿de qué se trataba todo esto? Para ese entonces yo era colaborador de Diario Metro Ecuador y su revista Nueva Mujer, y yo tenía ya una pila de artículos que había realizado justamente para las mujeres con consejos prácticos, sin gastar, siempre les he dicho, siempre sin gastar mucho presupuesto. Y entonces empecé a entender que la moda sostenible era el camino y la solución para frenar lo que estaba pasando con el cambio climático. No entendíamos cuando vemos en las noticias que se habla del cambio climático, que en el Sí. desierto de Sahara está lloviendo, que los glaciares se derriten, lo que Ujú. pasó aquí en Ecuador el año pasado, que no llovía. Todo eso tiene que ver, y la moda tiene que ver con esa destrucción y con ese cambio. La moda es la segunda industria más contaminante del planeta, seguido de la alimentaria, de la energética, de la industrial. Y si seguimos comprando compulsivamente como lo hacemos hasta ahora, para dentro de unos 15, 20 años, Caro, las guerras en el mundo van a ser por el agua, porque no Ujú. vamos a tener agua. La moda es la responsable del desperdicio del 20% del agua a nivel global. Entonces dije, ok, tenemos que frenar esto, ¿cómo lo hago? Y comencé a darle otro enfoque a mis artículos, dándoles consejos justamente para que aprendan a ahorrar y dándole alternativas sencillas, prácticas, para que se puedan vestir bien con poco presupuesto. Y entonces ahí entro con la sostenibilidad. Y en pandemia dije, bueno, quiero hacer una guía de estilo, pero no me imaginé que iba a llegar a un libro en el que la columna vertebral iba a ser la sostenibilidad. Tuve la oportunidad de conversar con Úrsula de Castro, que Ujú. ella es la pionera, la fundadora de Fashion Revolution con Carrie Somers. Ellas viven en Londres y crearon esta organización mundial a partir cuando se derrumbó el Rana Plaza en Bangladesh Ujú. y hubo muchísimas muertes, que era una fábrica justamente donde confeccionaban ropa, y crearon esta fundación Fashion Revolution para exigirle a las marcas de moda rápido, que las conocemos, no voy a decir los nombres, pero están en todos los centros comerciales y son muy famosas, eh, Ujú. que transparenten sus procesos desde la producción, desde el diseño, De quienes las elaboración. hacen, de la elaboración en general, la trazabilidad de todo el proceso de la elaboración de las prendas, para saber qué es lo que estamos consumiendo. Y entonces, quien me da esa luz verde de cambiarle todo el estilo a mi libro fue Pilar Castaño. Pilar Castaño es la señora de la moda en Colombia. Pilar tiene varios libros de moda, es un ícono de la moda en Colombia, y en pandemia pude conversar con ella. Quería yo como darle ese plus. Me había leído muchos libros de asesoría de imagen, pero no quería que sea lo mismo de lo mismo, sino Ujú. que quería darle un plus, darle un giro diferente. Y Pilar me dice, Patricio, libros de asesoría de imagen hay muchos, pero el Ujú. futuro de la moda es la sostenibilidad. Ujú. Enfoca tu libro en la sostenibilidad. Entonces yo le Ujú. digo, ok, me encanta la idea, pero mi libro no puede dejar de ser una asesoría de imagen, porque en Ecuador no existe un libro de asesoría de imagen. Tal vez en Colombia, en Argentina, en otros lados sí existen, pero en Ecuador no había un libro per se de asesoría de imagen. Ujú. Entonces hice esa combinación y esa fusión de ser una guía de estilo consciente, donde la columna Consciente. vertebral del libro es la sostenibilidad. Has mencionado la palabra clave, Pato, conciencia, ¿no? Que es lo que realmente a muchos Sí, de nosotros nos falta en el momento de comprar compulsivamente. así Pato, es. en este mundo, ¿no es cierto?, donde que la moda a veces, tú sabes, impone tallas, estándares, especialmente en las redes sociales. ¿Cómo trabajas para que las personas aprendan a aceptar y disfrutar su cuerpo sin importar las medidas? Mira, lo más importante, Caro, yo siempre que empiezo una asesoría de imagen, los asesores fungimos como psicólogos, porque tenemos que saber qué hay detrás de ese llamado, de ese grito desesperado muchas veces, del por qué te están buscando, por qué quieren cambiar su imagen. Y lo primero para mí, lo más importante es, les digo a las clientas, tienen que reconciliarse ustedes mismas con su imagen. Y me dicen, ¿cómo hago eso? Yo les digo, es sencillo, es
verte todos los días al espejo y admirarte. No es una chequeada rápida de, ay, me vi en el espejo, qué bonita. No, no. Es verte frente al espejo y admirarte de verdad, de pies a cabeza y decir, esto soy yo, con tus defectos, con si tienes rollitos, si eres flaquita, caderona, con mucho busto, esa eres tú, esa es tu esencia. Y eso no va a cambiar. Y no necesitas ir al cirujano, no necesitas cambiar tu imagen para reconciliarte y para realmente verte bien. Cuando las personas se reconcilian con su imagen, Caro, de verdad que la vida les cambia. Y te lo digo porque otro de los diferenciadores de mi libro fue incluir historias reales de clientes que he atendido a lo largo de mi tiempo como asesor de imagen y he podido comprobar y doy fe de eso, de que cuando las personas se admiran en el espejo y dicen, esta soy yo y me amo, mira, la vida te cambia. O sea, te cambia así. O sea, es un trabajo de que si lo haces constantemente, en una semana, en 2 semanas, la vida te cambió el chip, te cambió todo, te cambió, la gente te va a ver, te vas a ver más guapa, los ojos te van a brillar, los labios te van a brillar, tu rostro va a brillar. Es sencillo. Si una persona no hace ese trabajo de imagen interna, mira, es muy complicado. Es muy Sí, complicado. Y te voy a contar un caso que para mí es muy emblemático de todos los que he atendido. Era una chica que tenía un buen puesto en una empresa transnacional, era ingeniera en alimentos, y a ella, cuando me contrata, me dice que no la dejaban entrar a las reuniones, que ella creía que era por su aspecto físico. La chica físicamente, voy a decirlo, a ver, no era una misma universo, o sea, era una chica que realmente se sentía oscura. Su aspecto era muy oscuro, muy frío, muy triste, muy deprimente hasta ese punto. La chica tenía literal en su closet, Caro, 10 prendas, no tenía más. La chica literal se dejó y se descuidó. Y cuando voy a su casa, veo su closet, porque siempre hago las asesorías en las casas de las clientes, le digo, no, salgamos de aquí, vamos a comprar ropa. Y siempre las llevo a tiendas de segunda mano, siempre les enseño y les hago que rompan ese mito de que la ropa de segunda mano es ropa de muerto, ropa sucia, ropa lo que sea, sino que rompan ese mito y que se encuentren, cuando llegan a las tiendas de segunda mano, se encuentran con que es ropa espectacular y a menor precio. Y entonces la chica empezó a probarse, ya le hice el estudio de cuerpo, el estudio de color, y cuando la chica empieza a probarse los pantalones y le empiezo a enseñar cómo se combinan, Caro, por mi padre que está en el cielo, fue cuestión de una hora. La chica comenzó a cambiarle, le comenzaron a brillar los ojos, comenzó a fluir de otra semblante. manera, su semblante era otro. Cuando la llevo a la peluquería, porque tengo uno de los paquetes que incluía cambios de looks, y le Ujú. dije a mi estilista, le digo, no le hagas nada, solo peínale y enséñale cómo se debe maquillar con su maquillaje. No Qué te lindo. miento, solo la peinó, no le hizo nada, no le cortó, no le hizo cambio de look ni nada, la maquilló y cuando la fui a dejar a la chica a la parada de bus para que se vaya a su casa, Ujú. claro, se me aguaron los ojos. Era otra chica, era otra persona de la que yo me encontré a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, era otra persona. Y yo se me aguaron los ojos y de hecho en mi libro lo cuento así tal cual. Y cuando escribí esa historia nuevamente, cuando estuve frente al computador, me emocioné tanto porque para mí el trabajo, la gratificación más grande como asesor de imagen es justamente eso, que puedas cambiar la vida de las personas con nada. Utilizando tus Exacto. propios recursos. Y con decirles, mírate al espejo, nada más. 2 semanas después la chica me escribe y me dice, Patricio, nada, te quería agradecer por la asesoría y quiero contarte que ahora ya me dejan entrar a las reuniones. Wow. Entonces, es eso. Si uno no empieza a cambiar desde adentro, no hay asesoría ni cambio de look que te pueda rescatar. Si pudieras darle un consejo a tu yo de más joven sobre la moda, sobre el consumo, ¿qué le dirías? A tu yo de unos Mira, 14 años, 13 años. yo le diría que disfrute mucho, le diría que aproveche toda la ropa de su papá. Yo
me olvidé de coger, me heredé algunas prendas, me hubiese heredado muchas más prendas, era un poco tontito en esa época, yo decía como que no, eso está muy anticuado, cuando luego entendí que todo regresa, que la moda es cíclica y que lo que estaba de moda en los 60, en los 70, pues está de ultra moda en el 2025. Entonces me arrepiento mucho de eso. Y número dos, de decirle que disfrute sin vergüenza, disfrute sin miedo. Creo que eso le diría. ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos escuchan y quizás se sienten un poco atrapados con esto que te comentaba de las tendencias de las redes sociales? ¿Qué les dirías, Pato? Pues mira, lo principal, hagan una limpieza de closet. Lo básico es encontrar el estilo. Cuando una persona encuentra su estilo, esa es la falencia más grande de todos, que no encuentran su estilo, que dicen "Es que yo no sé cuál es mi estilo". Es muy fácil. Hagan una limpieza de su closet, saquen todo su closet, un detox completo. Saquen de los cajones ropa interior, ropa deportiva, zapatos, cartera, todo saquen de su closet y comiencen a ver cuáles son esas prendas que utilizan todo el tiempo. Solo así te vas a dar cuenta cuál es tu estilo. ¿Y cómo lo haces? Coge ese pantalón de vestir, ese jean que te encanta, que te lo pones siempre, que te salva la campana, que es el que te forma súper bonito. Ponte ese jean y comienza a hacer combinaciones con tu propia ropa, con las blusas, las camisetas, las BVDs, ponle chaquetas, ponle blazers, ponle abrigos y te vas a dar cuenta que con un pantalón haces 1000 combinaciones, que con una blusa blanca básica haces 1000 combinaciones y solo así te vas a dar cuenta cuál es tu estilo. Cuando hagas esa depuración de ese closet te vas a dar cuenta que te vas a quedar con una pila gigante de ropa que tú dices, esto no va conmigo. Este no es mi estilo. Y la ropa con la que te vas a quedar, con ese pantalón, esa blusa, esos zapatos, esas carteras, eso es parte de tu estilo. Entonces, cuando tengas esas prendas, empieza a comprar ropas que vayan con esa misma línea. Si eres una persona clásica, vamos a tener en tu closet jeans sin rotos, sin deslavados, de corte recto, lo más sencillo posible. Vas a tener muchas prendas de colores básicos, vas a tener abrigos de cortes rectos, todo muy clásico. No vas a tener, si una persona es clásica, no vas a tener, qué sé yo, una chaqueta fosforescente o un gorro animal print. No, no va a existir porque no va con tu estilo. Entonces, esa es la manera más fácil de encontrar tu estilo y de saber qué es lo que necesitas comprar. Cuando una persona conoce claramente cuál es su estilo, se va a ahorrar tiempo y dinero. Por favor, dinos dónde encontrar tu libro o cómo podemos seguirte para aprender más sobre esta visión tan increíble de la moda. Bueno, aquí está mi libro. Este es mi primer bebé, Moda para tu bolsillo. Bueno, en Ecuador está en librería española disponible y para todo el mundo está disponible para su versión física y digital en Amazon Kindle. Solamente lo buscan como Moda para tu bolsillo y pues ahí aparece mi libro. Y algo que quería contarte, Caro, también que quería agregar, el libro, bueno, es el primer libro de moda sostenible en el país, que también para mí eso ha sido un logro. Me atrevo a decir que es el primer libro que tiene un traje digital. El traje es un traje en 3D y pues tuve la oportunidad de que Úrsula de Castro, la fundadora de Fashion Revolution, pues me pueda dar un review en mi libro, dando fe de que la sostenibilidad del crear conciencia y de ser más responsables es el futuro de este planeta. Increíble, Pato, felicidades, porque no solamente es un libro, como tú lo has dicho, es todo un proyecto y Así merece es. el reconocimiento adecuado. Te quiero dar una exclusiva. Tuve la oportunidad porque la vida es maravillosa y cuando uno trabaja y siempre está en conexión con Dios o con el universo, con quien creas, siempre las cosas se fluyen y siempre salen bien. Tuve la oportunidad de trabajar con Green Perla, que es una empresa que trabaja con papel reciclado plantable y en los próximos meses voy a sacar una edición especial de mi libro. Aquí tengo una muestra. Es la Exclusiva. portada y alguna de las hojas está en papel reciclado, pero es papel reciclado plantable, es decir, que tiene semillas. Tú puedes coger la hoja, terminas de leerlo, la siembras y tienes una plantita de hortalizas, de plantas medicinales. Así que es un libro que va a tener vida. Imagínate. Increíble, Pato. ¿Y esto para cuándo puede ser accesible para Yo todos? espero que para finales de octubre, noviembre, tengo esta belleza. Es el primero en Ecuador y el segundo en Latinoamérica que Increíble. está hecho impreso en papel reciclado plantable. Fabuloso. Y este segundo libro también para los que no están en el Ecuador, igualmente lo vamos a poder obtener online, me imagino. Y también se va a Espero vender que en sí, físico, en Amazon. espero que sí.
Espero Perfecto. que sí, Kat. Pato, suerte y felicitaciones nuevamente por tremendos proyectos. Sigue adelante y seguimos ahí en el próximo podcast para que nos cuentes más sobre tus proyectos. Encantado, Gracias. Gracias por tremendas encantado. Y a ti lecciones. también, muchos éxitos con tu podcast. Nos vemos pronto. Cuídate. Chao. Chao, chao.